Bueno, una primera principio, digamos, de entrada a estas alturas de la exposición, después de haber escuchado la brillante exposición de la maestra Mildred Espíndola, es que la reforma fiscal que diseñemos en México, que apliquemos en México, debe ser una reforma fiscal pragmática, no basada en dogmas, sino pragmática, basada en las prácticas fiscales de los países exitosos, de las economías exitosas del mundo actual, y no apegada, por una parte, a dogmas y por otra parte a intereses especiales. Cuando don Antonio Ortiz Mena llamó por una parte a Nicolás Calvo, que era el más brillante economista inglés de su momento, para que le hiciera un estudio de cómo realizar una reforma fiscal. Los resultados de Calvo corresponden a una modernización del sistema tributario, digamos, que se resume en lo que vamos a esquematizar al final, digamos, un régimen basado en impuestos progresivos sobre el ingreso, esa es la materia principal, sobre la propiedad, contribuciones a la seguridad social y de manera diferenciada sobre el consumo. Junto con la convocatoria de Calvo, don Antonio Ortiz Mena, que recordemos que, bueno, es uno de los dos mejores secretarios de Hacienda que ha tenido México, formó un grupo de especialistas mexicanos para que hicieran, digamos, un estudio por su cuenta, con alguna intercomunicación, pero básicamente por su cuenta. Las conclusiones de los economistas mexicanos, estuvo Urquidi, Fernández Hurtado, etcétera, en ese grupo, la conclusión fue que la recaudación fiscal de México podía elevarse en 10 puntos porcentuales. Pero los poderes fácticos de aquel momento se opusieron. Era cobrar impuestos sobre dividendos, sobre ganancias bursátiles, sobre la propiedad, qué horror. Y no obstante, estamos hablando de la época de Ortiz Mena. Ortiz Mena pidió ayuda a el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para que convenciera a los poderes fácticos. Los poderes fácticos hicieron una campaña en medios diciendo lo que quiera hacer el gobierno. Recuérdense que don Adolfo López Mateos, el primer presidente mexiquense que tuvo México, declaró a su gobierno de extrema izquierda dentro de la Constitución. Sí, el mandato constitucional era la norma, como había sido con Lázaro Cárdenas, etc. Ese milagro económico mexicano, la economía mexicana creció una tasa de 6.1% anual durante casi medio siglo, desde Cárdenas, desde 1934 hasta 1982. Esto significó un crecimiento del Producto Interno Bruto por habitante a una tasa media de 3.2% anual. Y al cabo de poco menos de 2 generaciones, 48 años, una generación 25 años, el Producto Interno Bruto por habitante creció 348%, casi se quintuplicó. En 30 años de experimentación, 3 décadas de experimentación de los dogmas del Consenso de Washington, el Producto Interno Bruto por habitante solamente ha crecido a una tasa de 0.5% anual. Sin contar 12 millones de mexicanos que se han ido al extranjero en busca de un empleo que no encuentran en nuestro país. Si los incluimos, la tasa media de crecimiento es 0.1% anual. El crecimiento acumulado, sin contar a los emigrados, es 17% de crecimiento del PIB per cápita en poco más de una generación, contra 348%, un poco menos de 2 generaciones.
Bueno, aquella estrategia pujante, tuvo como presidentes a Lázaro Cárdenas, a Adolfo López Mateos, como grandes secretarios. Uno de los grandes secretarios de Hacienda fue don Antonio Ortiz Mena. Pero Antonio Ortiz Mena diseñó la reforma y finalmente el gobierno tuvo miedo. Los poderes fácticos lanzaron una campaña en medios diciendo esto se parece a la reforma urbana de Fidel Castro en Cuba. Y el gobierno se replegó y en vez de hacer una reforma fiscal integral, tal como la habían propuesto los economistas mexicanos y Calvo, hizo una miscelánea fiscal que permitió elevar la recaudación en 1% y Esa es una de las grandes, si uno piensa, bueno, ¿cuándo, para usar la expresión de Mario Vargas Llosa, cuándo se jodió el país? Bueno, ese es un punto clave. Desde luego, en la sesión pasada hablamos mucho de las fallas de manejo macroeconómico en tiempos de Echeverría y López Portillo. Pero uno de los temas cruciales es el gran trauma, el gran reto de México en la reforma fiscal. ¿Sí? Un Congreso de la Unión, un gobierno, un poder ejecutivo federal que logre vencer este reto, evidentemente pasará a la historia como el gran rehacedor de los destinos de México. Bueno, a la luz de las realidades de las que hemos hablado, entonces es perfectamente factible deducir que podemos elevar en por lo menos 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto la recaudación, a la luz de la experiencia internacional, de las evidencias estadísticas que hemos manejado. Y vamos a resumir entonces los caminos de esta reforma, que desde luego pueden ustedes encontrar de manera mucho más amplia en este extraordinario libro. Bueno, entonces la primera dirección sería ampliar la base de contribuyentes, pero ojo, se habla mucho de ampliar la base de contribuyentes, pero no se habla, y esto es lo más importante, ampliar la base de contribuyentes y de ingresos sujetos a tributación. Y aquí entra, y las posibilidades son enormes. Para empezar, gravar dividendos distribuidos entre los accionistas de las empresas, como se hace en los países desarrollados. Segundo, por cierto, aquí hacemos una mención de la época esta en la que Bush trató de eliminar el grabado sobre dividendos y el Congreso lo pagó. El segundo camino es gravar las ganancias bursátiles obtenidas por las personas físicas, como ocurre también en los países desarrollados. En un debate con Guillermo Ortiz decía, bueno, es que si grabamos las ganancias, cuando hay pérdidas también hay pérdidas. Desde luego, o sea, cuando hay pérdidas hay pérdidas, pero cuando hay ganancias, hay ganancias. Y si uno ve el crecimiento del índice de precios y cotizaciones en dólares constantes corregidos a paridad de poder adquisitivo, las ganancias son enormes. Todos los países graban ganancias bursátiles. Entonces, esta es una segunda. La tercera, gravar herencias con elevadas progresividades. En todos los países decentes del mundo, la progresividad del impuesto, en el impuesto sobre herencias es clave porque se trata de reducir la desigualdad. Ese es el objetivo expreso. Se trata de ir reduciendo la desigualdad. Entonces, el hecho de que aquel, digamos, vamos, para ponerle nombre, los hijos de Carlos Slim tengan que pagar una tasa de herencia mayor de la que gana un humilde trabajador, es lógico, porque lo que se trata es de atemperar la desigualdad. Ese es el propósito expreso. Cuarto, por eso también en los países de la OCDE se graban las ganancias de capital de las personas físicas. Este grabar es como un candado para evitar chanchullos. Ok, tú no me pagaste lo adecuado por el lado del impuesto sobre la renta, pero resulta que ahora tienes 4 casas, ¿no? Bueno, te agarro por el lado de las ganancias de capital. Es como un impuesto candado. Y desde luego, gravar el capital golondrino extranjero.
Esto, hace 3 semanas, la Unión Europea acaba de autorizar a Alemania, Francia y 9 países más de la OCDE para introducir el impuesto Tobin, el impuesto sobre flujos de corto plazo. Hace 3 años, 2 años y pico, lo introdujo Brasil. Este es un impuesto muy recomendable porque ahorita tenemos, hoy sale, ayer una declaración de Agustín Carstens, en el sentido, él habló hace un tiempo, hace unas semanas, de la tormenta perfecta, y ahí no excluyó a México, ahora dice que México no está en la tormenta perfecta. Bueno, ojo, en la reserva del Banco Central tenemos 165,000 millones de dólares de inversión extranjera en títulos de deuda pública, que es capital golondrino. Tenemos 132,000 millones de dólares, 130,000 en número redondo, 130,000 millones de dólares. Estamos pagando una tasa de interés, vamos a decir, en inversiones a 3 años, una tasa de interés con cifras a diciembre de 2012 de 4.9. Y parte de lo que tenemos, lo tenemos de reservas en el Banco Central. Una parte la depositamos en bonos del Tesoro y recibimos una tasa de 0.18%. Pero además, ese capital golondrino se puede ir de un momento para otro. Y no hay ningún impuesto, no hay ningún gravamen. Entonces, bueno, por razones no solamente de equidad tributaria, sino sobre todo de estabilidad macroeconómica, es un impuesto clave para la estabilidad macro. Por la misma razón de equidad nacional, gravar transferencias de capitales mexicanos al exterior. Y desde luego, se habla de la economía informal, pero cuando se habla de la economía informal muchas veces se piensa en aquella persona que tiene un puestecito. Ese en realidad requiere subsidio fiscal, pero cuando hablamos de economía informal, hay la gran economía informal. Si todos los que producen y distribuyen a través de esa mini economía formal son además conocidos. Es un problema de fiscalización. Se conocen los lugares donde están los depósitos, etc. Fiscalización. Bueno, esta es la primera dirección. Segundo, mejorar considerablemente, es casi un puente entre el punto que sigue. Mejorar considerablemente la fiscalización, parte sería lo primero, y combatir resueltamente la evasión fiscal. Se estima la evasión, hay muchas estimaciones, pero si hablamos de una evasión de entre 40 y 60%, estamos en un rango razonable. Entonces, y para esto hay que actuar en 3 grandes direcciones. En tiempos de Cedillo, con José Ángel Gurría, el secretario de Hacienda, se propuso convertir en delito grave la evasión fiscal, sí, cuando supere de cierto rango, digamos, y cuando es, digamos, maquinada. Entonces, y una propuesta razonable sería una evasión fiscal arriba de 200,000 UDIs y arriba de 100,000 cuando la evasión sea mediante uso de maquinaciones contables. Eso es muy razonable. Se convierte en delito grave. Y entonces van a ver cómo aumenta la recaudación. El segundo camino, en Chile se hizo mucho, es, digamos, eliminar la corrupción. Sí, y lo que se hizo, esta reforma en el caso de Chile, se hizo desde tiempos de Pinochet. Por cierto, aquí no voy a extender el tiempo, es escaso. En tiempos de Pinochet primero se aplicó un modelo neoliberal a ultranza, estuvieron los Chicago Boys diseñándolo, se tronó ese modelo en 1982, quebró la banca, etc. Pinochet despidió a los Chicago Boys y llamó a una generación de economistas pragmáticos que enderezaron la economía chilena. Bueno, esto no hay tiempo de extenderse en este punto. Pero una de las cosas que hicieron fue llevar al bote
a gente cercana al gobierno, o sea, para decir el combate a la corrupción va en serio. Y luego crear un servicio civil de carrera, un auténtico servicio civil de carrera, particularmente en el sistema de administración tributaria. Entonces, esos serían los canales para reducir la evasión. El tercero es la simplificación y racionalización de la legislación tributaria. ¿Sí? De tal manera, digamos, se han hecho avances, pero bueno, lo que resta es mucho. Digamos, de tal manera que incluso llega casi diseñada al contribuyente su declaración, le mete alguna corrección y va, paga sus impuestos. Bueno, un tema clave que tenemos que se ha avanzado, pero hay que perfeccionar, es un sistema de registro de información tributaria que permite el cruce de fuentes, ¿sí? Computacional, el cruce computacional de fuentes, y permita auditorías no discrecionales, sino realmente al azar, digamos que no sea persecución política, sino que sea realmente con un sistema transparentemente al azar, ¿verdad? Bueno, la tercera gran dirección es, decíamos, simplificar y racionalizar la legislación tributaria, eliminando o corrigiendo gran parte de las exenciones tributarias o regímenes especiales que no solamente generan distorsiones, sino son canales de elusión tributaria. Y el principal es el que se puso en el Pacto por México, el sistema de consolidación fiscal. Obviamente hay una tremenda oposición de los poderes fácticos a que se elimine la consolidación fiscal. ¿Por qué? Porque es un camino, una gran grupo empresarial compra una empresa quebrada y la sanea, la pone a cargo de los impuestos que debía de pagar al fisco. Entonces reducen dramáticamente su pago de impuestos. En Canadá hay consolidación fiscal. En Estados Unidos también hay consolidación fiscal. Y tampoco se vale el diferimiento de impuestos. Porque entonces se difiere literalmente para las calendas griegas, para nunca pagar. Bueno, luego tenemos regímenes simplificados, donde se vale proteger a la gente humilde del país, sea el campesino, sea el pequeño transportista, etcétera, que tiene un camioncito. Pero caramba, el mismo régimen aplica a las grandes empresas, grandes consorcios de transporte terrestre, o a los grandes agrobusiness que al campesino. Entonces, obviamente, hay que eliminar los regímenes simplificados para las grandes empresas de autotransporte que paguen el régimen normal, y para los grandes transportistas. En general, una eficiente simplificación y racionalización, aquí tenemos distinguidos contadores entre el público que sabe mucho más de esto, pero había que mencionarlo acá. Entonces, una eficiente simplificación y racionalización de la legislación tributaria no solamente debe facilitar el pago de las contribuciones, sino también poner candados a prácticas contables que reducen a niveles ridículos las ganancias grabables de las empresas. Este es el camino. Y por este camino, la recaudación tributaria de México se puede elevar en más de 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Lograríamos una reforma fiscal integral, equitativa, no solamente desde el punto de vista social, de acuerdo con los ingresos, apegada al mandato constitucional, digamos, de la progresividad, de que pague más aquel que más puede pagar, con equidad territorial, sino también haríamos una reforma fiscal que rompería la tremenda inequidad que presenta México en la composición de la recaudación, como hemos visto, con respecto a los países desarrollados de la OCDE, los países modernos. Y luego, si esto lo combinamos
en un marco de una reforma integral de la hacienda pública, donde pongamos por delante la transparencia, rendición de cuentas y auditoría social, México será otro. México tiene un potencial de crecer a tasas anuales asiáticas de 7, 8, 9, 10% anual. La mayor riqueza de un país siempre es su gente. Si México pudo crecer a una tasa media de 6.1% anual, en la ocasión pasada en estas presentaciones, uno de los colegas desde el público recordó que, si mal no recuerdo, Conrado, que está nuevamente aquí, nos recordó, economista, nos recordó que México era en los años 60-70 presentado en el mundo 50-60 como modelo de desarrollo. No era China, no era Corea, era México. Raúl Previs estuvo en México estudiando cómo le estaba haciendo nuestro país para desarrollarse aceleradamente, porque aquellos jóvenes que llegaron al poder con Lázaro Cárdenas, y en los años 30, antes de Lázaro Cárdenas tenía 34 años cuando llegó a la presidencia. Ya con una audacia, una imaginación, un compromiso nacional con la camiseta del país bien puesta. Y crearon instituciones, la Banca Nacional de Desarrollo, desde el establecimiento del Banco Central, las funciones del Banco Central, regular la banca comercial. La frase máxima de don Rodrigo Gómez es: el Banco de México, no, es al revés, el gobierno de la República respeta al Banco de México, pero el Banco de México respeta al gobierno de la República. Es decir, el banco debe cumplir sus funciones en proveer los recursos para el desarrollo y en regular al sistema bancario. En la época de don Rodrigo, la inflación mexicana fue similar a la estadounidense. Se trabajó con un déficit fiscal moderado. Hubo una regulación extraordinaria del sistema bancario. La banca comercial contribuía a las ideas del desarrollo y se ensanchó la Banca Nacional de Desarrollo. Bueno, ese México puede estar, necesitamos ese México en una versión modernizada, o sea, con esa filosofía. Sí, lo rescatable de la versión mexicana es esa filosofía. Por eso cuando hablamos del modelo de la estrategia económica mexicana, o modelo, a veces usa la palabra para simplificar, es muy restringida la palabra modelo porque se refiere como, digamos, a la filosofía económica de una estrategia de desarrollo. Entonces, bueno, en ese sentido, cuando hablamos de la estrategia económica, le decimos indistintamente de la Revolución Mexicana con mucho orgullo, o estrategia económica keynesiano-cepalina, como se le conoce, digamos, más popularmente, o bien como le llamó uno de los brillantes economistas latinoamericanos, José Antonio Campo, estrategia de industrialización liderada por el Estado. Bueno, con esta estrategia mexicana, el crecimiento económico de México fue prodigioso. México puede volver a retomar esos prospectos de crecimiento, pero lo que requiere es una reforma fiscal integral con otorgamiento de facultades recaudatorias a los estados y municipios. Y me voy a permitir mencionar un tema que es crucial, porque en el debate que viene hay que tenerlo muy en cuenta como ciudadanos del mundo, como mexicanos realmente partidarios de un desarrollo equitativo, incluyente, democrático. Me voy a permitir referirme a un punto final. El sistema fiscal mexicano es tremendamente inequitativo por todas las razones que hemos comentado. Si nosotros vemos esto, cómo se plasma en términos de coeficientes de Gini, de distribución del ingreso, nosotros encontramos que si se mide la distribución del ingreso antes de impuestos y transferencias,
Resulta que la distribución del ingreso es similar en México que en Inglaterra o en Irlanda. Es el coeficiente de Gini antes de impuestos de transferencias es 0.52 y algo similares en Irlanda y en Inglaterra. Pero después de impuestos y transferencias, en México se reduce solamente a 0.494 y en Irlanda e Inglaterra baja a 0.30. Les voy a dar las cifras agregadas. En el promedio en todo el conjunto de países miembros de la OCDE, el coeficiente de Gini antes de impuestos y transferencias es 0.476. Bueno, para los que no son economistas o sociólogos, recuerden que el coeficiente de Gini, entre más alto es el número, el cociente, más desigual es la distribución del ingreso. Entre más bajo resulta el indicador, más equitativa es una sociedad. Bueno, antes de impuestos y transferencias, en el promedio de países de la OCDE, el coeficiente de Gini es 0.476. Después de impuestos y transferencias es 0.282. Para México, hoy, el coeficiente de Gini antes de impuestos y transferencias es 0.51. Después de impuestos y transferencias es 0.494. Entonces, tenemos que hacer realmente tener un sistema tributario equitativo, y el camino es una reforma fiscal basada en impuestos progresivos sobre el ingreso, que amplíe no solamente la base de contribución, sino principalmente la base de ingresos gravables, y que permita al Estado cumplir sus funciones sustantivas en el desarrollo económico, ambiental, en el desarrollo humano. Muchas gracias.